A continuación presentaremos nuestro proyecto Mejoramiento del desempeño térmico de las aulas de clase del Centro Educativo Instituto Univán de Apartado Antioquia, realizado por Sebastián Duarte Urán y mi persona, Esau Carvajal Angarita. Para el índice tenemos como primero la presentación de los objetivos, tanto el general como el específico. Seguido tenemos la propuesta metodológica de nuestro proyecto y por último presentaremos las referencias. Muy bien, entonces el objetivo general que nosotros planteamos para nuestro proyecto es determinar una solución para el aislamiento térmico de las aulas de clase del Instituto Univán por medio de un análisis de alternativas de materiales que se plantean a través de un análisis de costo-beneficio y modelados digitalmente. Contamos entonces con cuatro objetivos específicos. El primero de ellos es diagnosticar el comportamiento térmico de 8 aulas de clase de la institución a través de equipos de medición y registrar los datos en el momento donde se hace más calor, que es en el día. El segundo objetivo es construir entonces el modelo de la realidad que en este momento sucede en el caso de estudio, haciendo uso del software EQUA y DAICE y a partir de la información que se obtenga de las mediciones. El tercero es seleccionar entonces una alternativa para aislamiento térmico a través entonces de un análisis de desempeño que se modelará entonces también en el software y de los diferentes materiales que se puedan obtener en el mercado. Por último, será evaluar la factibilidad de la implementación de la alternativa por medio entonces de un análisis de costo-beneficio. Como primera parte de la metodología se tiene el diagnóstico del comportamiento térmico. El primer ítem de esta son las encuestas del confort térmico, que se hacen según la ASRAE 55 y que se utilizan en conjunto con el método Fanger para estimar tanto el índice PMV, que es el que relaciona la escala de sensación térmica que sienten los estudiantes, que va desde mucho calor, pasa por neutra y termina en mucho frío y se genera con los votos de dicho cuestionario. Y por otra parte está el porcentaje previsto de insatisfechos o PPD, que corresponden a las personas no satisfechas con el ambiente térmico según las escalas que mencioné anteriormente. Se estima que se van a encuestar a todos los estudiantes que realizan las actividades académicas en las 8 aulas de clase propuestas y con una frecuencia de aplicación de dichos cuestionarios de 2 veces al día, una vez en la mañana y otra en horas de la tarde. Como segundo ítem tenemos la identificación e instrumentación del caso de estudio. Nosotros elegimos el Colegio Instituto Unidad basándonos en tres criterios principales que son los materiales de construcción de las aulas de clase, la falta de aislamiento térmico de las mismas y la capacidad que tenemos para instalar los dispositivos de medición sin interferencias climáticas o ambientales. Entonces, planeamos recolectar los datos durante 21 días y para esto utilizaremos un sensor KIMO KH50 para medir la humedad relativa y la temperatura del aire, como se ve en la imagen. Tenemos un termómetro de globo para medir la temperatura radiante media y un sensor KIMO KTT220 que se conecta al termómetro de globo para medir la temperatura del mismo. Como tercer ítem de esta parte tenemos el procesamiento de la información que consta básicamente de recopilar los datos de estudio que obtuvimos en campo, procesar la información de estos con el software Hilog 2015, calcular la temperatura radiante y operativa a partir de las ecuaciones que nos brindan las normas y posteriormente realizar un análisis del desempeño térmico según los datos a partir del estándar 55 de la SRAE y la normatividad ISO 7730 del 2005. La segunda parte de la metodología consta de la modelación digital y como primero se deben definir los parámetros antes de utilizar el software en cuestión que es el IDA-IC. Se deben conocer las condiciones del aula de clase, tal como las dimensiones, la orientación, ventanas, puertas, el espesor de los muros y los materiales. Dentro de los materiales se debe conocer las propiedades térmicas de los mismos para mantener una fidelidad con el modelo y la realidad. Una vez definidas las variables, se procederá entonces a utilizar el software para hacer la modelación. Lo que se espera obtener de la modelación es que se describan el comportamiento térmico que se observa en las aulas de clase. Esta información se validará por medio de que lo que se ve en el modelo coincida con lo que se experimenta en la realidad por los estudiantes, además de que lo que nosotros hayamos experimentado cuando hayamos ido a ver el caso de estudio. Además de esto, se va a hacer un análisis de sensibilidad. Todo eso para entonces identificar
cuáles son las condiciones iniciales que más influyen. Además, al modificar nosotros diversas variables, va a ser más fácil discernir cuál de ellas ejerce un impacto más significativo en los rendimientos térmicos. Por ejemplo, si se reemplaza un material con mejores propiedades de aislamiento térmico, el modelo va a tener un aumento significativo en la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior. Gracias al estado de arte que nosotros realizamos, será posible determinar entonces cuáles serán los materiales potenciales que puedan servir como una posibilidad. Y además de esto, se buscarán en fichas técnicas las propiedades que tengan de disipación de calor, de comodidad, además de que se encuentren en un mercado local. Estas posibilidades se ajustarán entonces al modelo, variando entonces su envolvente, al fin de determinar cuál es su configuración más óptima en términos de rendimiento térmico. Finalmente, para la selección de la alternativa, se va a utilizar entonces el software para hacer un análisis detallado de las diferentes posibilidades que ya se hayan determinado para el aislamiento térmico, teniendo en cuenta el grosor de la envolvente que se haya especificado anteriormente, y el objetivo principal es ver cuál tiene el mejor desempeño en cuanto a rendimiento térmico. Además, con la selección que se elija, se hará un análisis de factibilidad, donde se incluyan entonces los materiales, la mano de obra y se comparan los beneficios térmicos. Los precios de los materiales se investigarán también localmente para reducir entonces el costo de transporte de estos mismos.